Welcome. Bienvenido a una lección sobre subsetes. Los objetivos de este video son definir un subset y subset adecuado, y luego usar también la notación correcta para ambos. Si cada miembro del conjunto A también es miembro del conjunto B, entonces A es un subseto de B, y usamos esta notación aquí. También podemos decir que A está contenido en B. Y hay una nota alternativa. Si cambiamos el orden de la notación, podemos decir que B es un superset de A, o que B incluye a aviso utilizando cualquier nota. El símbolo del subset abre hacia los puntos B o hacia la A en cualquier caso. Si A no es un subseto de B, podemos usar esta notación aquí, donde pongo un slash a través del símbolo del subset. Mirando los juegos A, B y C, tenga en cuenta que todos los miembros del juego C también son miembros del juego A. 1 está en el conjunto C, 2 está en el conjunto C, y 8 está en el conjunto C. Entonces, podemos decir que C es un conjunto de A. O podemos decir A es un superset del set C. Ahora mirando el set B y C por un momento, aviso que el set B contiene 2 y 8, pero no contiene el número 1. Por lo tanto podemos decir que C no es un subseto del set B. Si A es un subseto de B, pero A no es igual B, podemos decir que A es un subseto adecuado de B, escrito usando esta notación aquí. Así que tenga en cuenta que es el mismo símbolo que el símbolo del subset excepto que la barra debajo del símbolo está omitida. O podemos incluir la barra y poner una barrera a través de mostrar que los dos juegos no son igual cada uno. Mirando estos tres juegos aquí, miremos el Z y el set B primero. Aviso de que todos los elementos en B están también en el conjunto A. Pero no son equipos iguales. Entonces podemos decir que B es un conjunto de A y, dado que los dos conjuntos no son iguales entre sí, también podemos decir que B es un conjunto adecuado de A. Pero ahora si miramos los conjuntos A y C, aviso que el conjunto A contiene A, B, C, D, E, y el conjunto C también contiene A, B, C, D, E, pero en un orden diferente. Y desde que el pedido no importa podemos decir que C es un subseto de A, o A es un subseto de C pero desde A y C son iguales a cualquier otro no son juegos adecuados de cada uno otro. Así que podemos decir que C no es un conjunto adecuado de A o A no es un conjunto adecuado de C. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Queremos usar el símbolo del subset apropiado cuando sea apropiado. Dan estas dos situaciones. Así que el conjunto A es el conjunto de personas que viven en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y el set B es el conjunto de personas que viven en Arizona. Y desde Phoenix, Arizona está en el estado de Arizona, podríamos decir que A es un subseto de B. Y desde el conjunto A no igual set B, podemos decir que A también es un subseto adecuado de B. Y como ser un subset adecuado nos da más información sobre los dos conjuntos, la notación del subset adecuado sería más apropiada, aunque sea ambos. Mirando nuestro segundo ejemplo, C es el conjunto de días de la semana, y D es el conjunto de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así que estos dos juegos son realmente iguales el uno al otro, así que podemos decir que C es un subseto de D, y D es también un subseto de C. Pero porque no son iguales, no podemos usar la notación de subset correcta. Así que esta sería la mejor notación para usar en esta situación. Y esto podría recordarle los símbolos de desigualdad. Recuerda cuando estamos trabajando con símbolos de desigualdad, si tenemos este símbolo, es menos que, si tenemos este símbolo aquí es menor o igual a, así que este bar aquí representa que los dos juegos podrían ser iguales el otro. ¿Por cuánto? Los subsetes adecuados no pueden ser iguales el uno al otro. Algunas cosas más menores para mencionar sobre subset.
El conjunto vacío es un conjunto de cualquier conjunto, y el conjunto vacío es un conjunto apropiado para todos los conjuntos excepto por sí mismo, el conjunto vacío. De estas dos declaraciones sigue que si establece A tiene n elementos, tiene 2 a los encimos subsetes de energía. Y si el Z tiene n elementos, tiene 2 a los subsetes n, un apropiados. Aviso el, porque no podemos contar A como su propio subset. Echemos un vistazo a un par de ejemplos de esto. Determinar el número de subsetes y subsetes correctos de los conjuntos dados. Tan número 1 tiene 2 elementos, tan n igual 2. Así que se supone que hay 2 hexaneutones. El número subsetes de energías o 2 to the second nos daría 4 subsetes. Y los subsetes adecuados con 2 al second, 1, que serán 3 subsetes adecuados. Vamos adelante y listemos para este ejemplo. El set B sería un conjunto de B que contiene el elemento A. El set C sería un subset si contenía el elemento B. Set D sería un subset si contenía el elemento A. Y luego, finalmente, sería un subsuelo si fuera el conjunto vacío. Así que tenemos 4 subsetes. Y entonces para los subsetes adecuados, tenemos que eliminar el set D porque no podríamos usar dos sets que son iguales para ser subsets adecuados. Para el número 2 tenemos n igual 3, so 2 al tercer sería el número de subset, hay 8 subset. Y por el número de subsetes adecuados, va a ser 2 para el tercer, 1. Eso será 8 menos 1 7 subsetes adecuados. Si quieres puede querer pausar el video y vea si puede listar todos ellos. Vamos a parar aquí para este video. A continuación visitaremos las operaciones fijas y los diagramas de Venn. Espero que hayas encontrado esto útil.